terminamos hablando de subsidio. Va a ser una clase por eso bastante reducida, porque hablar de subsidio es hablar de por lo menos lo básico, que se entiende que son otro tipo de seguro, servicio social, que también lo establece la Constitución Política del Estado según algunos artículos que vamos a recordar que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, hablando de subsidios, son estos elementos o productos en especie que se van a dar a las mujeres que están en etapa de gestación. Sin embargo, vamos a conocer 4 tipos de subsidios: el prenatal, de lactancia, de natalidad y el subsidio de sepelio. Y cada uno es diferente. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a diferenciar en esta mañana. Y hasta este tema, lógicamente, va a entrar el examen final. Esta semana se los voy a poner hoy para no olvidarlo, ¿ya? Entonces, según la Constitución Política del Estado, el artículo 45 dice o dispone que las mujeres, según este artículo dice que las mujeres tenemos derecho a la maternidad segura, ¿verdad? Entonces, estas actividades se van a practicar bajo una visión, bajo una práctica de visión intercultural, que van a gozar de esta especial asistencia, donde se va a gozar de diferentes servicios para poder conformar lo que es la maternidad segura, pero dentro de ellas también la protección durante la etapa del embarazo, el parto e incluso la etapa postnatal. Por eso es que a uno de los subsidios, por ejemplo, que se llama, es el subsidio de lactancia, que se da justamente después de la etapa, después del embarazo, la etapa postnatal, como dice acá. Entonces, dentro de estos 4 subsidios, lo conocemos como subsidios prenatales. Estos subsidios se van a otorgar a partir del 5º mes de embarazo. Algunos van a ser subsidios que se entreguen en especie, es decir, en algún producto, o sea, productos, mejor dicho, de la canasta familiar, y algunos subsidios van a ser aquellos que se entreguen como pagos únicos por un nacido vivo o por el fallecimiento del mismo, ¿no? Según las edades. Entonces, algunos se van a dar en especie. En especie significa así, con estos elementos, o sea, que son alimentos de la canasta familiar, que específicamente son alimentos de alto valor nutricional, porque está enfocado a nutrir en esta etapa del embarazo y en el posparto también, o en la etapa postnatal. Por eso es que conocemos que dentro del subsidio prenatal son beneficios que se le van a otorgar a las mujeres que no cuentan con un seguro de salud. Estas se les van a entregar a través de alimentos nutritivos a partir del 5º mes del embarazo, según, hasta el 9º, lógicamente, según el Decreto Supremo número 2480. Entonces, el subsidio prenatal, eso sí, vamos a conocer también un subsidio prenatal universal por la vida. Este subsidio prenatal son manejados por las empresas del trabajador o del beneficiario, es aquel que se va a favorecer de estos productos de la canasta, de este subsidio prenatal. Pero hay un subsidio prenatal universal por la vida, que eso lo otorga el Estado, ¿no? De manera gratuita a las mujeres que se encuentran inscritas en el Seguro Universal de Salud, aquellas que se encuentran inscritas también en el Bono Juana Zurduy. Entonces, estos alimentos se van a otorgar, o estos paquetes de alimento o de alto valor nutricional se van a otorgar a partir del 5º mes del embarazo. ¿Va a haber una gran diferencia? Sí la hay, ¿no? Pero en cualquiera de estas dos posiciones de una persona o de una mujer en etapa de gestación, sí se van a recibir. El subsidio de natalidad es aquel que se otorga por un nacido vivo a un monto igual a los 2.000 bolivianos por el nacimiento, previo a este pago único que se brinda a las madres, o en este caso también cuando, si usted, obviamente, si el varón está trabajando, por ejemplo, en una empresa y tiene familia o está conformando una familia, el trabajador se dice que es el beneficiario tanto de subsidio prenatal o subsidio de lactancia también. O sea, a él también le corresponde recibir esto, ¿no? Hablando empresarialmente, aquellas mujeres que no cuentan, como dice acá, que no cuentan con un seguro de salud, ellas son las directamente beneficiadas, ¿no? Con el tema del Seguro Universal Prenatal por la Vida. Entonces, el subsidio de natalidad, para hacer este pago tiene que haber una previa constancia
en este caso el certificado de nacimiento, y en el caso de defunciones o sepelio, el certificado de defunción, ¿no? Entonces, esto es uno de los dos subsidios. El subsidio de lactancia igual consiste en una entrega de productos en especie dentro de la canasta familiar que corresponden a los alimentos de alto valor nutricional, que estos alimentos van a ser dados hasta el primer año de vida del niño nacido, ¿no? Por cada niño hijo vivo. Entonces, el subsidio prenatal es aquel que se va a otorgar. Estos dos son los únicos, o sea, los dos subsidios que corresponden a entregas de alimentos de alto valor nutricional. Y estos últimos dos de natalidad y de sepelio son en efectivo, dinero, ¿ya? Con un monto de 2.000 bolivianos. Eso es lo que establece según normativa vigente. Ahora, como les decía, subsidio para que lo puedan entender, ¿quiénes ya conocían algo de esta información? ¿Alguien tenía idea sobre esto? Ya, para poder aclararlo específicamente. Y entonces decíamos que el subsidio prenatal y el subsidio de lactancia consiste en la entrega de estos alimentos de alto valor nutricional. Obviamente no es la misma cantidad, más bien aquí en esta imagen, tenía otra imagen pero no la pude descargar, este subsidio es similar, bueno, un poquito más que esto, porque esto está muy básico, muy mínimo, ¿no? Que en realidad incluyen algunos alimentos más, aparte de los que vemos acá. Este vendría a ser el subsidio prenatal universal por la vida, el que el Estado da. Es bastante pequeño, considero yo, ¿no? A diferencia de un subsidio prenatal que otorgan las empresas. Cuando las empresas trabajan de manera legal, hacen su funcionamiento de manera legal, reconocen, o sea, por normativa, tienen que cumplir estos subsidios. Entonces, estos subsidios equivale a un sueldo mínimo nacional. Entonces, esto usted se dará cuenta que tiene un valor de 300 bolivianos aproximadamente, pero el subsidio que se da dentro de una empresa, o sea, que es decir, que si usted el día de mañana trabaja, ya sea en una caja, trabaja en un hospital, trabaja en cualquier otro X o Z empresa, usted como mujer le van a reconocer por normativa, usted tiene derecho, cuando usted esté en etapa de gestación, recibir este subsidio prenatal, y después, hasta que su hijo cumpla 1 año de vida, tiene derecho a recibir este subsidio de lactancia. Entonces, el subsidio de lactancia y el subsidio prenatal son aquellos que van a estar dados por estos alimentos de alto valor nutricional. Ahora, el prenatal, como su nombre lo indica, antes del nacimiento, ¿no? Prenatal, ¿a partir de qué mes? Del 5.º mes del embarazo hasta el 9º mes de embarazo. Ahora, ¿qué pasa si el parto se adelanta? Pierde uno de los subsidios, ¿no? Esa es la regla, esa es la normativa. Ahora, después continúan los subsidios de lactancia únicamente para aquellas empresas o para aquellas personas que trabajan dentro de una empresa. El subsidio prenatal universal por la vida fenece o culmina hasta que se cumplen los 9 meses de embarazo. Esa es una de las diferencias, además de la cantidad o el valor de estos alimentos que estamos hablando. Entonces, es un beneficio que se brinda a la madre, se entregan los productos alimenticios durante los 12 primeros meses de vida de este recién nacido, o sea, hasta que cumpla 1 año. Entonces, prenatal y de lactancia son aquellos que se entregan en especie, en productos alimenticios. ¿Listo? Natalidad y sepelio son aquellos que se entregan como pagos únicos, o sea, una sola vez. Uno por un nacido vivo, que es el de natalidad, usted no se va a confundir ni por si acaso. Y el de sepelio, aquel que se entrega por el fallecimiento de un niño o de un hijo, en este caso, menor a los 19 años de edad, con un monto igual a los 2.000 bolivianos, ¿no? Según el Código de Seguridad Social que se estableció por estas fechas, 14 de diciembre de 1956. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, tenemos dos subsidios que se dan ¿en qué? En especie, en productos que son productos dentro de la canasta familiar, que son productos ya escogidos. Eso quiere decir, ¿alguna vez se han dado cuenta que dentro de los Hipermaxis tienen, o afuera de los Hipermaxis tienen, recibe o recoge tu subsidio, ¿no? Ahí recogen estas madres que pueden hacer uso de su paquete de subsidio, que no son alimentos que ellas prefieran tomar, sino
que son alimentos son alimentos que ya están elegidos, ¿no? Por el Ministerio de Salud. Son alimentos ya escogidos que ya tienen que recibir nada más el paquete. Y en este caso, en CESDEP son aquellos subsidios que se les otorga a las mujeres que no tienen un seguro de salud, lo tienen que recoger no en Hipermaxi, sino en CESDEP, aquel que queda por el parque industrial. Creo que, no sé si es ahí mismo, las oficinas, pero es un lugar donde se reciben este tipo de beneficios. Entonces tenemos 4 tipos de subsidios. ¿Cuáles son? Y CPL, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos que son en productos, en especie? Prenatal y lactancia. ¿Y en efectivo? Natalidad y CPL. O sea, no se olvide, nacimiento y fallecimientos, ¿no? Esos dos son los que se dan en efectivo, a un aproximado de 2.000 bolivianos, como pago único o no. Sí. Único, totalmente, ¿no? Entonces, según el Consejo de Ministros, aquí estamos viendo que se ha decretado según los artículos. Según el Decreto Supremo 2480, tiene por objetivo instituir, o sea, dar el subsidio universal prenatal por la vida, ¿ya? Este subsidio consiste de igual manera en un subsidio que se entrega en especie, pero la diferencia que tiene este subsidio universal prenatal por la vida con un subsidio prenatal que otorgan las empresas es el costo. Uno es igual a un sueldo mínimo nacional que aún después de la pandemia se ha quedado. Ustedes saben que por temas atrás hemos visto que que el sueldo mínimo nacional actualmente, ¿de cuánto es aquí? 2.500, ¿verdad? Pero en este caso se ha hecho una pequeña modificación donde se ha quedado, según las empresas que actualmente lo manejan así, después de la pandemia. Antes era así, pero después de la pandemia, con las crisis financieras que hay hoy en día con más razón, se ha quedado en que estos subsidios tengan un valor de 2.000 bolivianos, lo mismo que los subsidios de natalidad y CPL. Entonces, cada subsidio, estas mujeres que tienen o trabajan dentro de una institución privada o pública, son aquellas que van a ser las beneficiadas de estos elementos alimenticios, ¿no? Que son específicos. Ahora, estos prenatales van a ser durante el embarazo, quiere decir 5.º mes de embarazo. Desde el primer día del 5.º mes del embarazo ya les corresponde hacer, pero hay algo que ellas deben hacer antes de recibir o para recibir estos subsidios, que esa es la intención. No hay otra intención de regalar comida o de regalar dinero por un hijo sin necesidad o sin algún objetivo, sino que tiene un objetivo. ¿Me ibas a decir algo antes que te olvide? Sí, es que você, por ejemplo, nacido vivo y con 70 horas, 2 horas o 48 se muere el bebé. Ela recebe los dos, o de nacido vivo, de CPL o no? No, porque para poder hacer, mire, si nace el niño, usted le tiene que sacar un certificado de nacimiento. Ahora, si está el certificado de nacimiento, en ese caso solamente se hace el de sepelio, ¿no? No va a recibir 4.000 bolivianos porque nació y murió, ¿no? Pero sí se hace ese pago, ¿no? Por fallecimiento. Ahora, se prevén esas situaciones, por eso es que para eso están los controles prenatales, ¿no? Para prever cuáles son las posibles situaciones que se pueden desencadenar durante este proceso. Entonces, este subsidio universal prenatal por la vida equivale a un monto diferente, ¿no? Entonces, ¿con qué intención está o para quiénes? Para las mujeres que no están registradas a ningún ente gestor, o sea, empresa gestor de seguro social a corto plazo. ¿Cuál es la finalidad? Poder mejorar la calidad de vida, enfocarnos a fortalecer el estado nutricional para evitar la mortalidad neonatal. Entonces, ustedes saben, o bueno, se habrán dado cuenta, dentro de su examen creo que estaba la pregunta, ya dieron todos, ¿verdad? ¿Práctico? Es cierto, ok. Entonces, dentro de una de las preguntas, 16 o 17, decía algo así como la pregunta: ¿en qué afecta el bajo peso materno
para el desarrollo fetal, ¿cierto? Lógicamente tiene afectaciones o va a repercutir ese estado en la vida fetal. Entonces usted se dará cuenta por lógica hasta estas alturas que eso va a repercutir en un posible fallecimiento del neonato o de este paciente. ¿Por qué? Porque nace con bajo peso o porque dentro de la vida intrauterina tiene un retardo del crecimiento intrauterino, consecuencia o producto del bajo peso o poca ganancia de peso en el último trimestre de embarazo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces esa es la intención, ¿no? Cubrir este subsidio prenatal. Son alimentos, como les decía, específicamente de alto valor nutricional para justamente cubrir esas deficiencias nutricionales en la madre y evitar o reducir la mortalidad neonatal. En este caso, que son las principales causas, ya sabemos cuáles son las principales causas por fallecimiento en estos pacientes neonatos. Entonces, sin embargo, el subsidio universal prenatal por la vida, que igual consiste en la entrega de estos alimentos de alto valor nutricional no transgénicos, son para aquellas personas que no están registradas a ningún ente gestor a corto plazo. Entonces, la entrega del subsidio, conociendo un poquito más sobre la entrega de los subsidios universales prenatal por la vida, son 4 productos, o sea, 4 paquetes que se van a entregar equivalentes a un monto de 300 bolivianos. Se dará cuenta la cantidad, ¿no? O los tipos de alimentos que van a estar compuestos por estos paquetes. En cada paquete se va a valer de aproximadamente solo 300 bolivianos, ¿ya? Pero esos son entregados de manera gratuita a todas las mujeres que no tienen ningún tipo de seguro social a corto plazo, mujeres que sí deben estar inscritas al bono Juana Zurduy. Entonces el bono Juana Zurduy contemplaba ciertos montos económicos, ¿verdad? Pero también contempla lo que es el subsidio prenatal, ¿no? De lactancia no equivale, es decir, que este subsidio universal prenatal por la vida se otorga desde el 5º mes del embarazo hasta el 9º mes del embarazo, siempre y cuando se realicen los controles prenatales. Lo mismo que sucede con la entrega del incentivo económico para la mujer en etapa de gestación. Si no hay tal control prenatal, entonces no equivale, lo puede perder. Entonces este es el beneficio que se. Son productos, dice, que están establecidos, como les decía, por el Ministerio de Salud, de acuerdo a la reglamentación específica, donde son alimentos de alto valor nutricional que van a estar otorgados, que van a estar dados para poder mejorar el estado nutricional de las madres gestantes. ¿Qué más podemos ver? Entonces, ahí estamos viendo que justamente lo que mencionamos hace un momento, el bono Juana Zurduy es lo que contempla aquellas que van a estar inscritas. La forma de entrega, a partir del primer día del 5º mes del embarazo, ellas se tienen que habilitar para poder hacer el cobro. Cuando ellas se habilitan para los cobros de el incentivo económico, se les da un formulario donde después de cada control prenatal tienen que ir al médico del bono Juana Zurduy para que firme y selle y registre en el sistema que está habilitada para hacer su cobro, ¿verdad? Ese era el manejo. Ahora, algo similar sucede con el subsidio. Estas mujeres que no están inscritas a ningún ente de seguro social a corto plazo, de igual manera, van a su médico del bono Juana Zurduy y con un formulario ellas les van a entregar un pequeño ticket que cada mes tiene un color diferente, ¿no? Pero bueno, independientemente de ese dato, ellas reciben un ticket y con ese ticket tienen que ir a hacer el cobro a estas empresas, en este caso el CENTEN, ¿no? Aquel lugar donde se van a entregar estos productos de alto valor nutricional. Entonces las entregas serán después, dice, de verificar el control prenatal, si no, no hay tal, ¿no? Entonces esas son las características para poder estar habilitada. Ahora, otro dato que también es importante conocer de este tipo de subsidio prenatal universal por la vida, ¿quién lo cubre? Si bien hemos visto que es uno de los beneficios sociales que se les otorga a estas mujeres que no cuentan con un seguro de salud, cubre el Tesoro General de la Nación. O sea, estos productos lo van a financiar, o sea, lo van a pagar parte el Tesoro General de la Nación. Donaciones
nacionales o internacionales, o también ciertos porcentajes de algunas transferencias de recursos de entidades e instituciones públicas y privadas. ¿Se acuerdan que en la gestora hablábamos de los porcentajes de cuando había una utilidad o ganancia en un periodo de gestión de las empresas privadas? Es decir, así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Estado dice, bueno, tuviste utilidad, entonces la gestora administra esos patrimonios por utilidad o ganancia, se cobra, vamos a decir, o se paga un impuesto, un porcentaje, ¿no?, de las utilidades? Entonces, de estos recursos vienen a utilizarse para poder auspiciarse o para poder otorgarse este tipo de beneficio social a aquella o a este tipo de población que no está registrada. Entonces, esta es la parte que podemos conocer que cubren estos beneficios. Dentro de las asignaciones familiares son normativas que están instituidas por la Constitución Política del Estado, ¿no? Son normas que se van a entender, que se van a conformar por prestaciones en especie o de natalidad o sepelio, es decir, todo lo que hemos hablado anteriormente, que donde se practica el subsidio prenatal de lactancia. ¿Prenatal y lactancia cómo es? ¿Es pago o es en especie? ¿Pago o especie? ¿Seguro? Sí. Ok. Y natalidad y sepelio es en efectivo, entonces que son otorgados a los beneficiarios. A los beneficiarios de acuerdo a las disposiciones legales. Entonces, ya vimos primero, los 4 tipos de subsidios, ¿ok? Ahora, para que no confundan, un subsidio prenatal es diferente a un subsidio prenatal universal por la vida. Este último es el que hemos hablado que el Estado lo proporciona, lo financia, ¿ya? Lo respalda para aquellas mujeres que no están inscritas a ningún seguro social a corto plazo. Pero este es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en que este tipo de subsidio prenatal y de lactancia, como vemos aquí, lo va a financiar las empresas. ¿Por qué? Porque dice que es una disposición legal para aquellas empresas que funcionan legalmente. Ellas tienen la obligación de hacer estas asignaciones familiares. Quiere decir que a todo empleador, los empleadores, mejor dicho, que son ellos, tienen la necesidad o la obligación de cubrir sus beneficios a los trabajadores. Entonces, de acuerdo a estas disposiciones legales. ¿Se entiende? Entonces, es decir, que usted el día que usted trabaje, el día que usted ya esté en un lugar, en un puesto laboral, usted es beneficiario, a usted le corresponde recibir. Incluso, conocí este aspecto por un tema laboral. Incluso hay que tener cuidado con el tema de las empresas, porque en este sentido hay mucha discrepancia, ¿no? Cuando el trabajador exige sus obligaciones, exige sus derechos, en este caso, porque la Constitución lo ampara, el Ministerio de Trabajo también lo ampara, ¿no?, al trabajador. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una irregularidad dentro de una empresa, el trabajador está con todos los derechos a reclamar, como valga la redundancia, sus derechos. Entonces, incluso si usted, por ejemplo, es mujer o es varón, de igual manera, y entra a un trabajo y su niño tiene meses de nacido, según esta parte de recursos humanos que maneja los derechos del trabajador, tiene derecho a recibir el subsidio de lactancia en este caso. Si usted entra y la empresa sabe que usted tiene un hijo menor de meses, usted tiene derecho a recibir su subsidio de lactancia. ¿Por qué? Porque es una disposición legal. Entonces, si eso no se cumple, eso va a favor de usted y en contra de la empresa. Entonces, la empresa tiene que conocer en qué condiciones está entrando usted como trabajador, ¿no? Y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus derechos. Ahora, mucha gente no lo sabe, no lo reclama porque no lo sabe. Porque no lo sabe, no está enterado de cuáles son sus beneficios que legalmente le corresponden, ¿no? Entonces, pero aclarando esto es a lo que se refiere las asignaciones familiares. Entonces, cuando usted esté
oficialmente en un trabajo, usted tiene estos derechos y estos beneficios, sea mujer o hombre. Por ejemplo, si el varón va a tener un hijo o una hija, o su esposa, la esposa está en este caso en etapa de gestación, le corresponde también recibir un subsidio prenatal y el subsidio de lactancia, no solo porque usted sea mujer o la mujer va a recibir esto, ¿no? Sino que el beneficiario es el varón que se lleva estos productos de la canasta familiar al hogar, ¿me entiende? Entonces, por eso es que ocurren cuando en el trabajo te dan seguro, por eso es que usted puede afiliar a su familia, puede afiliar a la esposa, si el hombre o el varón es el trabajador, el que trabaja en esta empresa, la empresa va a asegurar al trabajador, pero también va a asegurar a la familia, ¿no? A la esposa, en este caso familia cercana, tampoco va, y también tiene, no recuerdo exactamente si tiene un límite, creo que no, pero la familia más cercana, o sea, usted debe afiliar o puede afiliar a su esposa, a sus hijos, y hasta donde tengo entendido, incluso a los padres, a los papás, porque eso es lo que se maneja actualmente. Entonces, estas son las asignaciones familiares que debemos conocer. Bueno, hablando del subsidio prenatal, otra vez, ¿por qué otra vez se tiene que aclarar esto? Porque el subsidio prenatal es aquel que está otorgado por las instituciones públicas o privadas. Este subsidio prenatal no es lo mismo que el subsidio universal prenatal por la vida. Se diferencia en el precio. El universal por la vida equivale a 300 bolivianos en alimentos de la canasta familiar, pero este corresponde a 2.000 bolivianos. Entonces, que equivale a un promedio de un sueldo mínimo nacional. Entonces, cada mes, no por los 4 meses, cada mes esta mujer o este varón, como les mencioné, si es que es el empleado, ¿no? El trabajador de la empresa, debe recibir estos paquetes alimenticios. Por eso es que en los paquetes alimenticios de los subsidios parecieran que son alimentos que no tan útiles o no tan favorables, pero además de ser productivos para la salud o beneficiosos para la salud, son ricos. Los quesos, que viene yogur, que viene huevo, que viene las tarras de leche pil, ¿no? Entonces, tarros de leche pil después, entre otros alimentos, carnes, cereales, trigo, o sea, por ejemplo, los frijoles, o sea, son alimentos específicos para mejorar el estado nutricional de la madre durante el embarazo y del niño en su etapa de crecimiento y desarrollo, hasta el año de vida, ¿no? Entonces, estos son alimentos que, obviamente, si son de 2.000 bolivianos, usted se imaginará que llenará 3 mesas de estas, por lo menos, ¿no? Entonces, son alimentos que van a cubrir este monto de dinero cada mes, desde el 5.º mes, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º. O sea, esos son los meses que va a cubrir el subsidio prenatal. Entonces, entrega a las beneficiarias de una asignación mensual, dicen, ¿no? O sea, aquellos que son asalariados que trabajan en una institución. Productos alimenticios inicuos, no transgénicos, de alto valor nutricional, de origen nacional. Entonces, todos los productos que son elaborados aquí en Bolivia, de acuerdo a las necesidades para las gestantes, que equivale a este monto, ¿no? Este subsidio se va a entregar a partir del 5.º mes del embarazo y culmina en el nacimiento. A partir del 5.º mes. Porque volvemos a repetir cuál es la importancia de los últimos, de la ganancia del peso y el estado nutricional, sobre todo en el 3er trimestre, ¿no? Eso es, en ese tiempo hay un mayor riesgo de vida para el feto y para la madre. Por eso es que desde esa etapa se dice, por eso es que cuando hablamos de, por ejemplo, los primeros meses del embarazo, usted puede ver que una mujer puede tener náuseas, incluso una de las complicaciones durante el embarazo es la hiperemesis gravídica, ¿verdad? Cuando la mujer no tolera nada, incluso eso lo puede llevar hasta el 5.º mes del embarazo. Pero ¿qué sucede en ese sentido? Es cierto, se puede deshidratar, se puede descompensar. Esta es una condición sí patológica, pero en un estado no tan grave como lo que es la hiperemesis gravídica. Se dice que el embrión o el feto en los primeros meses de vida se desarrolla o crece por hormonas, ¿no? Entonces, en este sentido es como que se alimente o no
el feto se va a seguir desarrollando en esta primera instancia, pero después sí necesita alimentación, sí necesita ser alimentado, sí necesita ser nutrido. Por eso es que la ganancia de peso materno afecta bastante para el resultado o el producto final que va a ser el neonato, ¿no? Entonces por eso es que vemos en esta condición. Eso es dentro de las condiciones, eso es lo que se establece. Subsidio de lactancia, entonces vemos que igual consiste en alimentos de la canasta familiar que van a estar dados o cubiertos por un monto de 2.000 bolivianos, que es pagado, que es dado hasta que el niño cumple 1 año de vida. Pero si hablamos del subsidio prenatal universal de la vida, no es así. Ellos no reciben, o esas mujeres no reciben este subsidio de lactancia. ¿Por qué? Porque el niño, recuerden ustedes que el niño, para aquellas mujeres que no están aseguradas, el niño recibe un bono hasta los 2 años, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Verdad? ¿De cuánto era el bono? Volvemos al tema. Jefferson. ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan? Rita. Está buscando, dicen. ¿Dónde están las Marianas? Ungari. De Paula. No, dicen. Vamos, es la última clase. Deberían estar animados. Ruby Mar se la sabe. Felipe también. Ya quisiera 700 bolivianos. 125 bols. 125. Bueno, pues esos son, ¿por qué? Por los controles integrales de estos niños, ¿no? Entonces, recibe ese bono. Por eso es que no se habla de un subsidio de lactancia en este caso. Recuerden que lo que estamos hablando actualmente son para aquellos beneficiarios que están dentro de una institución, sean privadas o públicas, ¿no? Entonces son para los beneficiarios, pero aquellas mujeres que no cuentan con este seguro de salud y el Estado cubre esta parte para disminuir las tasas de mortalidad y neonatal también, se le da se maneja otro tipo de estrategia. Por eso es que hablamos que en el subsidio universal prenatal por la vida es aquel que se otorga del 5º al 9º mes. Ahí termina, ¿no? Pero en el niño se siguen realizando los beneficios económicos por los servicios integrales de salud para el niño hasta que cumple 2 años de vida, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para aquellos beneficiarios es distinto. Entonces la alimentación aquí va a cubrir esas necesidades, ¿no? Nutricionales dentro del crecimiento, a favor del crecimiento de estos niños. Entonces, subsidio de natalidad y subsidio de sepelio son aquellos que están constituidos por el pago de 2.000 bolivianos, ya sea por el nacimiento, natalidad y fallecimiento, en este caso de sepelio, menores de 19 años de edad. Para recibir tienen que acreditar. En el anterior dice certificado de recién nacido vivo, ¿no? Entonces ese es el requisito para poder, esto se lo lleva a las empresas y las empresas luego le hacen el desembolso, ¿no? De estos ciertos montos económicos. Y en el de sepelio igual el certificado de defunción para poder beneficiarse de este subsidio de sepelio. Bien, ¿qué más podemos ver? Entonces de este ya hemos hablado bastante, ya saben que a partir del 5º mes de embarazo, solo 300 bolivianos, ¿no? Para finalizar esta política, este servicio dentro de la política de protección social y desarrollo integral, dice, se inscribe la estrategia dentro de esta estrategia denominada Una Bolivia Digna dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuya finalidad, o sea, la intención que tiene de realizar estas actividades o formar parte de estas estrategias dentro del territorio nacional es poder terminar con la pobreza, erradicar o disminuir los altos índices de pobreza y toda forma de discriminación, exclusión de personas o explotación, ¿no? Entonces es una forma de, ustedes saben que dentro del trabajo siempre, ¿no? el empleador va a exigir un buen tiempo laboral, ¿no? Incluso, y en muchas empresas, ¿no? Pero está con esta intención, entonces, de poder incluso erradicar esto dentro de la etapa laboral
estas formas o cualquier forma de explotación, así como también de ejercer estos derechos sociales dentro de una nación, dentro de un país, ¿no? Sean políticos, culturales, sean económicos dentro de la población, donde más bien se estimula la reciprocidad, a la solidaridad y que se expresen dentro de patrón. Entonces, esto es lo que podemos conocer como el subsidio dentro de los servicios que están dentro de los servicios de seguro de salud. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, y si fallece el beneficiario y el esposo fallece y la beneficiaria es la mujer y el niño es Se reconoce un poco. pero tipo se le da un valor y ya se acaba Si fallece el beneficiario, obviamente hasta ahí concluyó, porque si es el varón el que trabaja y la mujer se beneficiaba por la afiliación que hay, entonces ahí culmina, se le cubre los gastos de CPI. ¿Tiene un tiempo de carencia todavía el seguro? Claro, sí, tiene un límite, donde lastimosamente no hay cómo, ¿no? O sea, no se puede vincular, no puede saltar las obligaciones de la empresa para el familiar cuando el trabajador ya no está. Entonces, pero sí, hasta cierto límite cubre, por ejemplo, su seguro de salud. 3 meses, si no me equivoco, tiene para poder seguir utilizando. Eso son los beneficios. Bueno, nadie más en lista, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, nos vemos la siguiente semana. Examen final teórico.